televisión, en las series, en las películas, a menudo vemos escenas cruentas en las que se comete algún delito o se intenta cometer algún delito y además se intenta ocultarlo, disimularlo o desviar la atención. A veces esas escenas resultan muy convincentes, en algunos casos efectivamente lo son y en algunos casos pueden serlo quizás para ojos inexpertos o para ojos que no conocen el detalle de cómo son los acontecimientos en la vida real. Quizá pueda ser un lindo ejercicio, un ejercicio interesante, elegir algunas de estas escenas para pasarlas por el filtro de un ojo experto que nos pueda decir o advertir o hacer notar aspectos que no vemos o aspectos que quizás podrían esclarecer o dejar en evidencia que se ha cometido algún error o quizás también extraer alguna enseñanza, algún aprendizaje, algo que nos pueda resultar útil para la vida cotidiana. Entonces, Guido, ¿qué te parece si dedicamos unos minutos a elegir algunas de estas escenas y recibir algunos de tus comentarios? ¿Cómo no? Bueno, pero no enseñanza para hacerlo mejor. No, a veces es justamente para extraer alguna idea, alguna experiencia que nos permita eludir o evitar alguna situación que de allí se pueda extraer. ¿Qué te parece si empezamos entonces con la primera de estas muestras que hemos elegido? Con mucho gusto, con mucho gusto. Gustavo, ¿cuánto me alegra? ¿Y qué hay allá? ¿Qué es eso? ¿Un regalo? No, imposible. Zafiro añejo. Gustavo. Salud. Salud. Bueno, este es un fragmento especialmente notable de una serie notable, una escena cargada de dramatismo en la que, bueno, una persona le hace un regalo a otra, una bebida en concreto, probablemente tequila. El que recibe el regalo sospecha que allí pueda venir algún elemento tóxico y por lo tanto toma el cuidado de asegurarse de que el que le regala, el que le hace el obsequio, sea el primero que toma la bebida. Esto es viejo como la historia, ¿no? Los reyes tenían alguien que probaba la comida, el probador, los reyes, y probablemente también hoy, en la actualidad, haya un oficio de esas mismas características. Pero la escena continúa con que quien hace el obsequio se desprende o consigue deshacerse de ese elemento tóxico que entró en su organismo, pero no así el obsequiado. ¿Qué nos deja esta escena? ¿Eso es verosímil? ¿Hay algún detalle que te haya llamado la atención y que valga la pena resaltar? ¿Cómo lo ves, Guido? Bueno, mira, me evocó incluso un caso real. Me evocó un caso real que mucha gente recordará, aquel episodio tremendo del vino envenenado, las botellas de vino envenenado, que falleció Cecilia Fontana. Sí. Bueno, es decir, lo primero, cómo se puede ingresar un tóxico que sea muy rápido para que sus efectos sean inmediatos. Ahí, desde el punto de vista forense, pensás en órganos fosforados de acción rápida, como el fosdrin, por ejemplo. Podés pensar en cianuro, ni que hablar, o en estricnina, que son los tres principales tóxicos que dan muerte rápida, súbita, prácticamente súbita. Porque los demás tóxicos tienen varias horas de efecto sobre el organismo. Así que
quien hizo este crimen buscó bien, sabía cómo hacerlo. La sospecha está justamente en el episodio, cómo se desarrolló, donde hay alguien que vomita y puede estar eliminando el tóxico, donde hay otro que tiene un síncope, cae, tiene una acción importante, rápida del tóxico. ¿Y cómo ingresa a la botella? Porque hay que pensar que nadie se dio cuenta que esa botella estaba adulterada, ¿no? Ahí también el ingenio criminal. Puede ser a través, si fuera con un tapón de corcho, puede ser a través de una aguja hipodérmica, una aguja de inyecciones y una jeringa, inyectar el tóxico, sacar un poco de bebida y luego inyectar el tóxico por aguja. O sea, no veo que el caso sea fantasioso, puede ser real, y la precaución es tener mucho cuidado con las bebidas que a uno le regalan. No, porque eso no solo las que le regalan, sí, sino las que se consumen también en alguna fiesta o en algún evento. Bueno, porque más allá de la carga dramática sí, que por razones, digamos, cinematográficas en este caso tenemos, la introducción de sustancias en una bebida puede también darse en otro contexto. No hace mucho se dio en Argentina la contaminación con metanol. El metanol es un alcohol, pero no es el etílico. Ahora en Brasil. Y en Brasil también. Un episodio en Brasil también. bastante generalizado. El tema del metanol no es tan rápido como se ve en esta película. El metanol a nivel del hígado se desdobla, se transforma en formaldehído. Es como tomar formol, se va quemando, hace una insuficiencia hepática brutal y puede morir en el lapso de unas horas o un día. Ahora, también me refería a la introducción de sustancias tóxicas con otro tipo de finalidades, quizás para alterar la conciencia o provocar algún tipo de situación. Eso está cada vez más frecuente, Claro. ¿sabes? Incluso hay muchas comunicaciones advirtiendo la posibilidad de lo que se haya dado en llamar sumisión química. Es someter a alguien a ese estado de inconsciencia y luego abusar de esa persona, ya sea con finalidades sexuales o de robo. Por ejemplo, chicas que van a una fiesta o muchachos que van a una fiesta y que los intoxican sin que ellos se den cuenta, inadvertidamente. Sí, sí. Cuando van al cuarto de baño le ponen en la bebida determinadas sustancias. El aprendizaje quizás es ser cuidadoso con lo que uno Claro. toma. Bueno, En consabidas aquellas cuestiones de que me abran la botella Exacto. en el momento en que la voy a consumir, que yo vea cuando abren la botella, etcétera, ¿no? En Francia, por ejemplo, se comunican muchos casos de psicofármacos. Ahí está. Buscan primero que sea insípida, que no altere, que no se pueda detectar fácilmente. Y luego que se metabolicen bastante rápido, que den inconsciencia al sueño y que cuando la persona despierta y sospecha que le ha pasado algo, que han abusado, etc., dude en hacer la denuncia, y cuando hace la denuncia han pasado ya muchas horas y el laboratorio puede no encontrar la sustancia. Entonces ahí falta la prueba toxicológica. Claro. Ahora vuelvo a la escena y te quisiera preguntar, porque evidentemente quien comete en ese caso ese homicidio por intoxicación ha planificado esa escena y la planificación incluye un detalle que es especialmente significativo para quien comete el crimen, que consiste en confiar en la eliminación total del veneno que él mismo toma. ¿Eso es algo que se pueda calcular? Es decir, ¿se puede exactamente confiar en que uno, después de haber ingerido una sustancia tóxica, consiga eliminarla? ¿O hay ahí también una cuota de suicidio o de, mejor dicho, más que de suicidio, de riesgo de suicidio o de autoeliminación, que también, bueno, incorpora, si la hay, una carga dramática importante en la escena porque demuestra hasta qué punto está dada esa situación de necesidad o desesperación por cometer el crimen? Sí, eso es difícil de valorar. Yo te diría que hasta aparecen, digamos así, características de personalidad, porque si es una persona
de características un poco psicopáticas tiene una menor apreciación del riesgo, Ahí es está. más audaz. Pues, yo por lo pronto pienso que la mayoría de las personas no se animarían a tomar el tóxico. Exacto. Por más que uno le diga, si lo vomitas enseguida lo eliminás, siempre algo puede quedar. Claro, Ahora, recordando otra escena de otra serie, en una situación similar, recuerdo que el que comete el crimen ingiere carbón. Bueno, el carbón activado, el carbón muchas veces se une con el tóxico y se elimina por vía digestiva y el tóxico no ingresa al organismo. Era una de las formas que se hacía para desintoxicar a las personas. El lavado gástrico, que era bastante cruel, Claro. y la ingesta de carbón. Bueno, entonces, Guido, si te dijera, vamos a calificar este primer episodio del 1 al 6, en cuanto al grado de verosimilitud que presenta, en cuanto al grado digamos, de cercanía con lo que puede dar en la realidad, ¿qué nota le pondrías? Muy cerca de 6. Bueno, excelente. Bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Cómo no? De verdad ya deberías irte. Muy bien. Me iré. Ya me voy. Pero volveré con la policía. Bueno, Guido, Sí. esta escena es de otra serie excelente, que tiene muchas escenas similares en cuanto a homicidios o situaciones de ocultamiento mirá. de la realidad, pero acá en concreto la que hemos elegido nos presenta a un homicida Sí. que claramente no tiene, tiene una carga de violencia importante porque elige un método para cometer su homicidio muy cruento, muy fuerte, Sí. pero que además muestra un grado de serenidad frente a la situación que también produce un escosor a quien lo ve. Y que después de cometer el crimen se ve que reflexiona, busca, piensa algún mecanismo, alguna forma de ocultar o de disimular o de desviar la atención de quienes evidentemente lo van a investigar. ¿Qué nos podés decir primero sobre la forma que se elige para cometer el homicidio y después sobre el ocultamiento? Bueno, muy interesante. Claro, yo lo estoy viendo y tengo que contestar medio isofacto. Claro. Me falta el tiempo de reflexión suficiente Exacto. para analizar. Que tuvo Tú el sabés homicida, que tuvo el homicida. Vos sabés que a veces los forenses al otro día Sí, claro. nos despertamos con la solución. Claro. Es decir, que aún durmiendo seguimos elaborando las hipótesis y acá voy a tener que contestar rápidamente. Pero lo primero que se me ocurre es qué importante el levantamiento del cuerpo, el lugar, la escena, el estudio de la escena. Porque, en el cuerpo vamos a ver que tiene un golpe occipital importante dado con un objeto duro, un objeto contundente, duro. Con un cenicero. Un cenicero de vidrio, de cristal. De vidrio grueso. Eso probablemente le ocasionó una lesión en el cuero cabelludo y hasta en el cráneo, hasta en la parte ósea, con hundimiento probablemente de cráneo, que podemos ahí ver, por un lado, en el cenicero, encontrar cabellos y encontrar sangre, que nos va a dar la pista de que fue utilizado como arma impropia, pero como arma para ocasionar un traumatismo de cráneo importante. Por otro lado, en el cráneo de la persona hay determinadas características de los hundimientos que te permiten decir si fue con cabeza móvil o con cabeza quieta y golpeada. O sea, puede ser que tú al caer golpees o que estando, aún caminando, pero la cabeza está firme, que sea golpeada. Aquí podríamos ver eso, que fue golpeada por este objeto, analizando bien el cráneo y buscando los objetos con los que pudo haber sido. Por otra parte, cuando lo golpea, lo empuja, se desliza hacia adelante, se proyecta hacia adelante y golpea la frente. Por lo tanto, tenemos lesiones en polos distintos. Tenemos en el polo occipital y en el polo frontal. Es notable cómo el médico legista ve cosas que
sí. Que, No puede- que el espectador normal Claro, no de ve repente no la ese ve. tipo de detalles. Porque El segundo golpe. si es por caída, Sí. podés explicar uno de los golpes, pero no el Claro, segundo, claro. no el segundo. Sí, sí. Sí. Pero además, cómo quiere disimular y le introduce alcohol en la boca. Primero abre la boca y él trabaja todo con las manos desnudas, por lo tanto huellas dactilares deja por muchos lados. Hay algo allí de despreocupación Sí. también, ¿no? Porque Porque va a tener huellas en el vaso que utiliza para volcarle el Sí, sí. alcohol, en la botella, incluso en el cuerpo de la víctima. Y además él, después de introducir los dedos en la boca, se limpia sus propios dedos en la camisa y en el pantalón. Por lo tanto va a haber saliva de la víctima en las ropas del agresor. y la el introducción del ahí alcohol, está. la elección El alcohol podrá estar en la boca, incluso en parte del esófago, quizás que sentándolo como lo incorpora, podría hasta llegar en parte hasta el estómago, pero no penetra la sangre, porque una vez que la circulación sanguínea ha parado, también para la absorción gastrointestinal. O sea que si en un cadáver se encuentra alcohol en ese nivel que estás describiendo Sí. y no en la sangre, es un indicio inequívoco de que Sí. lo ingiere, si es que es la expresión correcta, de que se le introduce Que se le luego, introdujo luego del post-mortem. fallecimiento. Sí. O sea que en La definitiva, única posibilidad sería que en una primera copa que uno toma se muera. Entonces todavía no... ahí está, en el acto de Sí, ingerir. todavía no se- Ahora, entonces, en un... Pero se absorbe muy rápido. Si uno está vivo, el alcohol es de las pocas sustancias que se absorbe rápido a nivel de estómago. Ahí está. No precisa llegar al duodeno o al intestino delgado como todos los alimentos. O sea que la elección aquí del homicida de introducir alcohol podría no haber sido demasiado inteligente, No, no porque fue en muy realidad no fue termina siendo un elemento Sí. que puede dejar Si se analiza claramente bien, en evidencia sí. que no hubo... Ahí que la, no- la importancia de que en la autopsia uno haga también estudios complementarios Claro, sí, sí. y envíe sangre al laboratorio toxicológico. Nosotros acá en Uruguay teníamos siempre el apoyo del laboratorio toxicológico forense. De hecho, está en la misma morgue. Sí, sí, Y es muy importante la toxicología. Sí, sí. Hoy ya no se admite una autopsia sin laboratorio, sin toxicología y sin anatomía patológica. Bueno, entonces siguiendo con el juego este que inventamos ahora del anterior, si a esta escena la tuvieras que calificar, y te voy a hacer un poquito más complicada la calificación. Primero te pediría que Primero me que parece- califiques la escena en general, en cuanto a la verosimilitud, si está cerca de la realidad. Después te voy a poner otra prueba. No hables ahora, frente a esta primera calificación, de la elección del homicida, sino de la escena. Ajá. ¿Es una escena verosímil? ¿Es una escena bien montada? En aquella clasificación De 1 a 6. que tú me decías de 1 a 6, numérica, yo la pondría con un valor mucho más bajo que en relación con la primera que vimos. Un 2, un 3. Ahí está. Porque hay algunas fallas y se lo podía descubrir más fácilmente, me parece. Haciendo un buen relevamiento de la escena, uno enseguida iba a sospechar que... Bueno, pero ahí estás calificando al homicida, Al homicida. y la elección equivocada, Sí. digamos, del instrumento o de la forma de ocultar. Pero la escena en general, en cuanto a la forma en que se produce la muerte y, bueno, capaz Es que- verosímil. Un traumatismo importante a nivel de cráneo es verosímil que le produzca la inconsciencia inmediata y la muerte también. Y también que el que no conoce quizás estos detalles que tú nos explicabas pueda pensar que introduciéndole alcohol a un Claro, cuerpo sí, puede pueda ingresar a desviar, todo el ¿no? organismo, Pueda claro. desviar. Lo que sí probablemente merezca una calificación más baja es la elección Sí. del homicida de ese instrumento, ¿no? El alcohol difunde a todos los tejidos. Incluso nosotros fuimos un poco pioneros en Sudamérica en buscar alcohol en humor vítreo. Es decir, en el fallecido se punciona el globo ocular y se saca el humor que está dentro del ojo y se conseguía alcohol en humor vítreo. Cuando había exsanguinación, que no teníamos sangre, o cuando había un cadáver con putrefacción, utilizábamos alcohol en humor vítreo. El alcohol difunde al sistema nervioso, a la grasa, a todos lados, pero
con la condición de que esté vivo. Claro. Te voy a hacer una pregunta un poco más utilitaria y práctica que a veces en los asados aparece. ¿Existe alguna forma de eliminar rápidamente el alcohol para evitar, por ejemplo, la detección? El alcohol se metaboliza en el hígado por un coeficiente alfa de metabolización del alcohol, bueno, etcétera, que es bastante constante, aunque los que toman alcohol inducen las enzimas que lo metabolizan y lo metabolizan más rápido, hasta que desarrolla después una insuficiencia hepática y ahí se embriagan con poco alcohol. ¿Metaboliza más rápido el que está acostumbrado a tomar alcohol? Sí, sí, sí. Y se elimina fundamentalmente en la orina esos metabolitos. ¿Cómo hacer que se elimine más rápido? Sería importante un aumento grande de la diuresis, tomar mucha agua. Yo diría que por cada copa de alcohol te tomes 2 grandes vasos de agua. De esa forma se orina más. Bueno, vamos a la siguiente pasaje de otra. No estoy promoviendo el alcohol. De otra serie. Esto fue de Yapa. Ella tiene... Todos los baños de todo el hospital están fuera de... Tenemos a un colega tuyo, muy célebre, Doctor House. Ah, sí. Que, bueno... Admirado y denostado. Ahí está. Me imagino que tú puedes mirarlo con ciertos detalles y ver los errores que comete y los aciertos. Pero en este caso en concreto hay una situación bastante particular en la que por intuición, en definitiva por cómo actúa muchas veces un médico legista, y por acumulación de experiencias, intuye o detecta o sospecha que pueda haber alguien que está intoxicando a otra persona y utiliza un método bastante bueno, elaborado para efectivamente dejar en evidencia, más que dejar en evidencia, primero confirmar la sospecha y después dejarla físicamente en evidencia, tocando las manos de la persona que estaba cometiendo ese acto para que pueda apreciarse físicamente el rastro del comportamiento que estaba desplegando. ¿Qué te pareció este pasaje de House, de Dr. House? Bueno, primero 2 palabras acerca de House. Tiene una genialidad, pero a su vez es un poco disruptivo y un poco autoritario muchas veces. Sí. Con lo cual, como te decía, provoca admiración y provoca rechazo. Ahí está. Bueno, y a veces se extralimita y sabe de todas las especialidades. Acá se puso el investigador policial prácticamente. Ahí está. Bueno, pero es atractivo siempre ver. Sí. Y se aprende además. Sí, claro. Por ejemplo, yo casi no recordaba que la poliartritis reumatoidea y la artritis se trató durante muchos años con sales de oro. Todavía hay algunos que la emplean cuando ya se ven un poco desguarnecidos de los medicamentos antiartríticos y si bien hay nuevos y hay de costo elevado, etcétera, y muy específicos, todavía alguno puede usar el auratión, las sales de oro. Bueno, este era un caso de un paciente con fibrosis pulmonar e insuficiencia renal. Y él pensó ahí en la intoxicación por oro, porque la intoxicación por sales de oro da una fibrosis pulmonar irreversible y da una insuficiencia renal. Primera genialidad, pensar, porque se encuentra lo que se piensa y lo que se busca. Sí, ¿no? claro. Y segundo, pensar que su cuadro de intoxicación se agravaba seguramente a medida que pasaban los días, se agravaba, y sospechar que alguien le está suministrando sales de oro. Y pensar que es la mujer, la esposa que lo cuida. Sí, sí. Y bueno, y ocurrirse de eso, ya es un poco fantasioso. Sí. Sí. Por lo menos para mí. Sí. Y que en la caja de madera
que ahí está el tema, está interesante en la descripción de los objetos, Sí. porque él dice caja de madera Sí. y la señora que está allí ordenándole la Es pieza notable, es notable. dice cofre, Sí, cofre. sí. Como que son Y le, cosas sigue, distintas. y le sigue describiendo la caja de madera, Sí, sí. pero Sí. decodificó ella para ella esa expresión Eso no es era un lo cofre. que es un Eso cofre. no es una Y caja. probablemente tuviera razón, ¿no? Bueno, y como que allí tuviera este producto con estaño, realmente eso llama un poco, eso ya es demasiado. Ajá. ¿no? Y que esa ampolla que la rompe y que Ahí se la está. pone en las manos y que va mojado con Sí. ese líquido con estaño que reacciona con el oro y da un color azul de Prusia, Sí. ¿no? Y de ahí llegar a confirmar que la esposa lo estaba intoxicando. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es una Yo no escena sé después qué hizo, si llamó a la policía, cómo propia terminó. del Dr. Sí, House. Sí, ¿eh? propia del Dr. House. Bueno, pero Que sobre bases ciertas, sí, tanto de la química como de la medicina, se exagera un poco. claro, sí, se sí, exagera. sí. Construye una Sí, historia, sí, en sí. definitiva, Sí, ¿no? sí. Bueno, ¿y qué calificación le pondrías? Desde el punto de vista del magnetismo, de la atracción, uno no puede dejar de mirarlo, Claro, ¿no? sí. Es bastante apasionante. Sí. Ahí le daría una buena calificación. En cuanto a la verosimilitud, bueno, me parece un poco fantasiosa. Ajá, un está poco. bien. Sin embargo, me hizo recordar un caso que en una mutualista importante de Montevideo había un señor intoxicado con un cuadro con 3 síndromes bastante típicos. Gastroenterocolitis con diarreas, etc. Unas pigmentaciones en la piel y una polineuritis, un síndrome neurológico. Bueno, y no acertaban el diagnóstico, no se sabía el diagnóstico, Y estaba en tratamiento intensivo. Hasta que el médico del tratamiento intensivo en la noche puso la televisión y vio, no sé si al Dr. House o otra Sí. serial, donde hablaban de una intoxicación por arsénico. Y el arsénico da esas 3 cosas, cuando es en forma más crónica, no el agudo. Da el síndrome digestivo, el síndrome dermatológico y el síndrome neurológico. Entonces dijo, saquen una muestra de sangre y hagan dosificación de arsénico. Y descubrió que tenía arsénico. Ah. Y después vino el tema, cómo este hombre tenía arsénico. Entonces, bueno, parece que podía tener arsénico porque lo había usado para poner en los bordes de la ventana para matar las palomas. O también podía ser que la señora usara una mezcla de harina con arsénico para hacerles una repostería, unas tortas, para matar a su marido, porque había encontrado que su marido le era infiel. Bueno, yo no sé bien en qué terminó, pero abogados mediante, denuncia penal mediante, y eso ocurrió en Montevideo. Mira tú, sí. Pero varios sospechaban que ella lo había, Sí, sí, había sí. metido en la torta. Excelente. Ustedes saben cuánto yo... Bueno, la última de las escenas que elegimos es esta de una serie también de televisión muy seguida y que ha tenido mucha audiencia, que, bueno, nos pone por delante este dilema que enfrentaban estos delincuentes cuando tenían que, después de haber matado, aparentemente por error, a una sí. persona, se dan cuenta de que la persona podía haber tenido un valor o tenía un valor mucho más importante estando viva que muerta. Sí. Y se abocan a esa tarea, Sí. bueno, tan morbosa y tan De compli- simular una vida. de simular Sí. a una foto de una persona fallecida Sí. como viva. ¿Eso es posible? qué Te voy a interesante. hacer otra pregunta, Sí. Guido. ¿Alguna vez te pidieron algo parecido? Ay, bueno, me haces pensar. No con fines, no No, voy a no. pedir que No, vengas no. aquí a confesar un delito. Recuerdo un pero- cuento, algún cuento. Ahora te hago. Pero primero quería mencionar qué interesante es el tema de las simulaciones, pero no a este grado, ¿no? El grado de exagerar o la patomimia, simular una enfermedad, Ahí a está. veces para buscar una renta. Sí, una licencia. Sí, también, ¿Eh? también. Sí. El tema de la simulación es un tema grande de la medicina Sí. legal y sobre todo se incrementa a partir de las legislaciones laborales. Sí, ¿no? claro.
Bueno, bueno, también los falsos mendigos, etc. Sí. Gente que está en la vereda ahí haciéndose Sí. paralítico y después Sí. se va caminando. Sí, sí. Bueno, el médico clínico confía en el paciente, que el paciente le dice la verdad. El perito es más desconfiado, tiene que desconfiar, y dentro de esa desconfianza puede entrar también el tema de la simulación. Ahora, simular que esté vivo estando muerto realmente es excepcional, ¿no? Es difícil. Y Excepcional es, y es difícil. pero es difícil de conseguir. Y bastante ¿Qué difícil. debería...? Yo el cuento que recuerdo es una persona que fallece después de pasando la frontera, y para evitar todo el trámite de repatriación del cadáver, qué sé yo, fue sentada en el asiento del auto y pasaron por la aduana como que estuviera viva, ¿no? Como que estuviera viva. Claro, el aduanero no se puso a mirar ni a fijarse en detalles si alguien estaba pasando un muerto, ¿no? Pero la llevaban sentada con cinturón de seguridad. ¿Y por qué es difícil, Guido? Primero, por ejemplo, porque el cadáver al cabo de un par de horas ya empieza a presentar una rigidez y un estado de embaramiento muy particular. Luego, a veces hay salida de líquidos por la boca, por la nariz, los ojos están cerrados, los ojos no se mueven, esa es otra característica. Y por supuesto también la palidez y luego las livideces, que uno en general cuando dice lívido se cree que es eso, que es pálido, ¿no? Pero lívido en realidad, buscándolo en el diccionario, es violáceo, es color rojo vinoso, y es la sangre cuando baja le da ese color en las zonas declives. Sí. O sea que el cadáver empieza a presentar, y la frialdad, ni que hablar, la frialdad empieza a perder la temperatura, son los llamados fenómenos cadavéricos. Ahora, a veces también la búsqueda o la intención o la voluntad de preservarlo, de mantenerlo como cadáver en cuanto a sus características. Ahí están las conservaciones, los embalsamamientos. Bueno, recordemos, por ejemplo, el caso de Eva Perón, que vino el profesor de anatomía de España, Ara, de apellido Ara, y permaneció meses y no se sabe bien qué fórmulas empleó, porque hay distintos líquidos, distintas fórmulas, pero dicen que la dejó perfecta, con una conservación tan perfecta que después cuando la exhuman en el cementerio de Milán y la van a traer a la Argentina de vuelta, cuando la exhuman en el cementerio de Milán, los enterradores que abren la tumba, uno de ellos sufre un desvanecimiento porque la vio tan bien conservada que parecía viva, ¿no? Parecía viva. Bueno, pero nos desviamos Bueno, un nos poco. desviamos. Volvamos a la escena. Ahí Escobar le cose los párpados para mantener los ojos abiertos y sacarle fotos. Ahí está. Eso me hizo recordar al caso del secuestro de Patricia Cubas, hija de un vicepresidente de Paraguay, que José Bellasay, el forense que actuó paraguayo, me mandaba noticias. Y entre las noticias que me mandaba era que Patricia seguía viva y le sacaban fotos con el diario del día, también pidiendo rescate. Finalmente muere. A mí esas fotos me sirvieron para ver lo que se llama también el estrés postraumático, porque era una chica que era modelo, muy bella, y a medida que ibas viendo las fotos, ibas viendo el deterioro, pero el deterioro no solo físico, el deterioro en la mirada, en lo emocional que transmitía su facie, su cara. Y bueno, finalmente muere. Me recordé eso cuando en este caso de que pedían $2 millones de rescate y bueno, se le fue la mano, lo mataron. Sí. Y si tuvieras que calificarla a esa escena... Bueno, de Escobar podés creer todo. Está. Podés creer todo. Sí, claro. Yo qué sé, la crueldad al extremo. Yo no sé si él realmente le cosió los párpados o no para tener los ojos abiertos. Pero es probable. Pero es probable. Sí. Bueno, la verdad es que nos has ayudado, Guido, a comprender mejor algunas de estas escenas. Al principio estaba asustado, pero me parece medio que sometido a examen. Fue un lindo ejercicio, me parece, y además no solamente las hemos comentado desde el punto de vista de su cercanía con la realidad, sino que también hemos podido
conectarlas con situaciones de la vida real que pueden servir también para aprender cosas. De modo que la verdad fue muy, muy interesante, muy divertido y otra vez entonces te agradezco la No, gracias a ti, me haces evocar anécdotas, cosas relacionadas sobre todo porque ya uno ha vivido unos cuantos años. Exactamente. Bueno,